Adelante. Buenos días. Sí, gracias. Buenos días. Dentro del marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2022, presentaremos a continuación una charla organizada por el Departamento Académico de Ciencias a cargo del doctor Giancarlo Espinosa Villar, docente invitado del Departamento de Ciencias e investigador CNRS de Francia. El título de la charla será El clima de los Andes y la Amazonía, cambios observados y proyectados. La charla tendrá una duración de 30 minutos, con un tiempo posterior para que el ponente pueda responder las preguntas que ustedes podrán realizar, ya sea vía chat o de manera oral. El doctor Espinosa obtuvo su doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Pierre et Marie Curie de Francia. Tiene experiencia en actividad científica en Perú, Francia, Argentina y Brasil. Actualmente es investigador científico permanente del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Es especialista en el clima e hidrología de la cuenca amazónica, con énfasis en la región andino-amazónica. Cuenta con numerosos trabajos científicos publicados sobre el tema en revistas internacionales. Desde el 2018 coordina el proyecto Amanecer, Conectividad Hidroclimática entre Andes, Amazonía, del gobierno francés, en el cual se evalúan los posibles impactos de la deforestación en la Amazonía en el ciclo del agua a escala regional y global. Desde el 2022 es co-chair del Programa Hidroclimático Regional para los Andes, ANDEX. Las y los invitamos a que nos acompañen durante esta exposición. Adelante, Giancarlo, tienes 30 minutos para tu presentación. Muchas gracias, José, por la presentación. Gracias a todos por la participación y a la PUC, a la universidad, por la invitación. Siempre es un gusto poder difundir nuestros trabajos de investigación y más aún en un evento como este que pretende pues, reunir diferentes proyectos de investigación y difundir sus alcances. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, se ve todo bien. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente yo soy investigador científico del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD. Ya llevo 4 años dirigiendo este proyecto que se llama Amanecer, que tiene como finalidad entender la conectividad hidroclimática entre la Amazonía y los Andes y principalmente el rol o el impacto que pueda tener la pérdida del bosque amazónico en los recursos hídricos, no solamente sobre la Amazonía, sino también a escala regional, incluso global. Y hacemos un énfasis particular pues, en la región andina, como vamos a ver en el transcurso de la presentación. Llevo alrededor de 20 años ya estudiando el clima y la hidrología amazónica, y pues voy a tratar de hacer en esta presentación un breve resumen general, digamos, pensado no necesariamente para especialistas de la hidroclimatología. Decía un balance general de los cambios observados y proyectados en las principales variables de la hidroclimatología amazónica. Como mencionó José hace un momento, este año soy también profesor visitante de la Universidad Católica del Perú, donde estoy dando clases justamente de introducción a las ciencias atmosféricas y la gestión de riesgos asociados a la hidroclimatología. Así que es un gusto de ser parte de la Universidad Católica y poder empezar a desarrollar también vínculos de investigación en este contexto, ¿no? Bueno, mi especialidad es, como decía, el estudio del ciclo hidrológico, y en esta primera diapositiva yo quería introducir un poco de qué se trata el ciclo hidrológico y cuáles son los principales procesos que estudiamos. Como se puede ver en esta animación, pues el ciclo hidrológico está compuesto por diferentes componentes. Básicamente tratamos de estudiar el agua en sus diferentes facetas, en sus diferentes estados y su evolución en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hidrología, generalmente estamos pensando en el agua en los ríos, ¿no? Pero esta agua de los ríos o esta agua que usamos para el abastecimiento de los recursos hídricos, está muy fuertemente asociada a procesos que ocurren a escala regional e incluso a procesos que ocurren a escalas globales, ¿no?
Por un lado, el agua es una fuente de vida, ¿no? La seguridad hídrica está muy asociada a la seguridad alimentaria y también la seguridad energética, por ejemplo, en el caso del Perú. Entonces, su uso está muy asociado a procesos locales, un valle, por ejemplo, interandino, donde se realiza agricultura, una ciudad donde el agua es usada para el agua potable, por ejemplo, pero su evolución en el tiempo y en el espacio está muy condicionada a cambios globales, por ejemplo, el cambio climático y el calentamiento global, pero también cambios regionales, por ejemplo, deforestación o cambios de uso de suelo, ¿no? Les decía que el agua pues, puede ser vista como un recurso esencial para el desarrollo de la sociedad, pero también el agua puede ser vista como una fuente de riesgos, por ejemplo, inundaciones, deslizamientos, eventos extremos como también ausencia del agua, como las sequías prolongadas, son pues una amenaza frecuente a las sociedades. Y por esto pues es importante estudiar no solamente lo que ocurre en un río, no solamente lo que ocurre en un glaciar, sino tener esta visión un poco más completa de lo que es el ciclo hidrológico, como vemos aquí, eh, desde la humedad que viaja por la atmósfera, ¿no? Formando nubes, como se puede ver en esta figura. También este acoplamiento que existe entre las condiciones de superficie o la biosfera, caso típico los bosques, como el bosque amazónico que vamos a ver, y la atmósfera mediante este proceso que se conoce como evapotranspiración, mediante el cual el agua que está en el suelo es transpirada por los bosques, ¿no? O por los cuerpos de agua, es evaporada también. Entonces la atmósfera se alimenta de humedad mediante estos procesos. Y bueno, les decía también que es importante estudiar pues el agua que viaja en superficie, formando ríos o lagos, pero también subsuperficialmente, ¿no? Hay mucha agua dentro del suelo que es importante para diferentes procesos, incluso procesos económicos como la agricultura, etcétera, ¿no? El último reporte del IPCC, este panel intergubernamental para el cambio climático, que ha publicado su último reporte hace unos meses, justamente pone énfasis en abordar el desafío de la interacción entre el ciclo hidrológico, estos procesos que acabo de mencionar, y el cambio climático, con particular énfasis en la región tropical, ¿no? Es decir, el Perú está completamente dentro de la región tropical. ¿Y esto por qué? Porque principalmente los principales procesos hidrológicos y su relación con el cambio climático han sido mucho más estudiadas en regiones de latitudes más altas, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, ¿no? El norte global, y la región tropical, que es una región clave para el clima global, ha sido pues mucho menos estudiada, ¿no? Y como vamos a ver ya desde ya, la región tropical tiene diversas características que la hacen única, entre ellas, aquí se encuentra el bosque tropical, el bosque más grande del planeta, ¿no? Que es la cuenca amazónica, es un bosque de algo más de 6 millones de kilómetros cuadrados y que, como dice en esta diapositiva, juega un rol crítico en tanto que elemento del sistema climático global. Aquí vemos una imagen de la cuenca amazónica. Como pueden ver, al oeste, esta está delimitada por los Andes tropicales, principalmente Perú, pero también Ecuador, Colombia y Bolivia, ¿no? Y la cuenca pues llega hasta el Océano Atlántico. El río Amazonas vierte al Océano Atlántico alrededor de 20% del total de las aguas dulces que llegan a los océanos, ¿no? Entonces esto es una cantidad bastante grande. Ya podemos ir entendiendo entonces que la Amazonía desempeña un rol muy importante en el sistema climático global, por un lado, ya que vierte alrededor de 20% de estas aguas dulces continentales hacia los océanos, que es más o menos 50% del océano Atlántico, es bastante grande. Estamos hablando de alrededor de 210.000 metros cúbicos por segundo de caudal promedio del río Amazonas, que si lo transformamos en un caudal anual nos da esta cifra de 6.600 kilómetros cúbicos al año. Cuando hablamos de aguas dulces que se vierten al océano, no solamente estamos hablando de líquido, sino también de sedimentos y nutrientes, los cuales provienen principalmente de los Andes tropicales. Ahí, por ejemplo, ya podemos ver una clara relación que existe entre los Andes y la Amazonía. De hecho,
los nutrientes y sedimentos que van a dar vida a todo este ecosistema gigantesco que hay en la Amazonía, proviene pues de los Andes, principalmente Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, como les decía, ¿no? Entonces de la cabecera y las cuencas. Muy bien, por otro lado, es importante también notar que si bien la humedad que va a precipitar en la Amazonía proviene principalmente del Océano Atlántico, como se puede ver en esta flecha, eh, alrededor de 50% o hasta el 50% de la precipitación que cae en la Amazonía es previamente reciclada mediante este proceso de evapotranspiración que hemos visto precedentemente del bosque amazónico. Entonces, este bosque amazónico juega un rol también muy importante en humedecer la atmósfera y mantener una gran cantidad de humedad viajando en la atmósfera que se conoce como ríos aéreos, ¿no? Y como pueden ver, estos ríos aéreos exportan desde la Amazonía, ya no por el río, sino por la atmósfera, una cantidad de 6.400 kilómetros cúbicos por segundo, que es más o menos equivalente al caudal del río Amazonas, ¿no? Entonces, es una cantidad muy grande de humedad que va luego a alimentar en forma de precipitación regiones remotas, como por ejemplo la Cuenca del Plata, aquí en Argentina, también Patagonia, también la Orinoquía en el norte del continente, y también, sobre todo, lo que vamos a hablar hoy día, los Andes tropicales. Estos ríos aéreos, y entonces el bosque, estos ríos aéreos que son promovidos y sustentados por el bosque amazónico, son entonces una fuente crítica de energía para la atmósfera y modula en gran medida también los patrones de circulación atmosférica a escala de los trópicos y también a escala global. Entonces, por estas razones, la Amazonía pues proporciona condiciones fundamentales para el balance del sistema climático global, incluyendo el balance de energía y el balance hídrico a escala no solamente amazónica, no solamente en América del Sur, sino también a escala global. Bueno, aquí les quería presentar rápidamente un esquema de este sistema acoplado entre la Amazonía y los Andes. Hemos visto hace un momento cómo la humedad, la fuente de humedad más importante que llega al continente sudamericano, la región tropical de América del Sur, o sea, la Amazonía y los Andes, es principalmente el Océano Atlántico, como podemos ver en estas flechas de color celeste. Y pues luego tenemos este proceso de reciclaje que hemos hablado mediante la evapotranspiración del bosque amazónico, y pues esto alimenta la humedad que va a caer en forma de precipitación tanto en la Amazonía como también en los Andes. En esta figura que vemos a la derecha, lo que observamos es la fracción de la lluvia anual que ha sido previamente evapotranspirada por el bosque amazónico. Entonces, podemos observar en colores celestes a azules más oscuros, que caracterizan, por ejemplo, el oeste de la cuenca amazónica, es decir, principalmente la Amazonía y los Andes de Bolivia, Perú y Ecuador. Tenemos que alrededor de 40 al 50% de la precipitación anual que cae en esta región habría sido previamente evapotranspirada por el bosque amazónico. Entonces, en gran medida, la seguridad hídrica, y por ende también seguridad alimentaria y seguridad energética en Perú, en Bolivia, en Ecuador, están muy relacionados pues, a los procesos que van a ocurrir en el bosque amazónico. Además, esta región que yo le llamo la transición Andes-Amazonía, esta zona de transición entre la Amazonía y los Andes, es decir, el flanco este de la cordillera de los Andes, es una región muy importante porque aquí se encuentran las mayores tasas de precipitación de toda la cuenca amazónica e incluso que compiten entre los récords mundiales de precipitación. En la Amazonía, por ejemplo, de Cusco o de Puno, tenemos lugares donde podemos encontrar hasta 7.000 u 8.000 milímetros de lluvia anual. Ustedes saben, para que tengan una referencia, en Iquitos o en Manaos, en las ciudades más importantes en la Amazonía, la Amazonía Baja, la lluvia oscila entre 2.500 a 2.800 milímetros de lluvia anual, pero aquí al pie de los Andes, a 500, 1.000 metros de altura, podemos encontrar hasta 7 u 8.000 milímetros de lluvia anual. Esto pues es
fuertemente asociado a estos procesos o esta interacción que existe entre la circulación de vientos de gran escala, que vienen desde el Atlántico y luego se alimentan de humedad por estos procesos de evapotranspiración en el bosque amazónico, y su interacción con la topografía andina. Es decir, es humedad, son vientos muy húmedos que llegan a los primeros valles andinos, se encuentran con una topografía y con una barrera natural, que es los Andes, de más de 6.000 metros de altura, y pues esto genera un proceso de convección forzada, y pues esta humedad no tiene por dónde más salir y genera pues precipitaciones muy, muy altas, como las que vemos en todo el flanco este de los Andes, incluyendo estas regiones que hemos bautizado como hotspots de precipitación, que coinciden además con hotspots de biodiversidad, que es de hecho una de las regiones más biodiversas del mundo en diferentes parámetros que se puedan ir midiendo, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque la Amazonía peruana, la Amazonía boliviana y ecuatoriana también tienen pues estos máximos de precipitación cuya interacción con la topografía y con el relieve van a generar también máximos de erosión. Y cuando hablamos de erosión y transporte de sedimentos, también hablamos de exportación de nutrientes desde los Andes hacia la llanura amazónica. Entonces hay un proceso de conexión, digamos, en doble sentido. Por un lado, el bosque amazónico, la Amazonía baja, digamos, en Brasil, la baja Amazonía en Perú y los demás países, cargan de humedad a la atmósfera, y esa humedad va a precipitar sobre los Andes, principalmente sobre el este de los Andes. Entonces hay una conectividad ya desde la Amazonía hacia los Andes mediante la atmósfera, pero también hay una conectividad desde los Andes hacia la Amazonía vía la erosión, la formación de los ríos, las cabeceras de las cuencas amazónicas, todas están en los Andes, y pues esta exportación de nutrientes que va a alimentar, como decía, la biodiversidad más grande del planeta en la Amazonía, ¿no? Entonces, este tipo de procesos son parte esencial de nuestros estudios, y principalmente tratar de entender cómo estas condiciones climáticas pueden evolucionar en el futuro con el cambio climático y también con cambios de uso de suelo como la deforestación en la Amazonía. Ya en las últimas décadas hemos observado cambios significativos tanto en la intensidad de precipitaciones como en el régimen hidrológico en la Amazonía, que pasaré a resumir brevemente. El río Amazonas, en la estación de Manaos, en Brasil, en el centro, digamos, de la Amazonía, vemos aquí en este mapa, tiene un registro que inicia en 1902, el cual es un registro hidrológico único en esta región del mundo, porque pues son casi 120 años de datos, ya 120 años de datos, y eso es bastante para medir la hidroclimatología, sobre todo si comparamos hay que tener en cuenta que la mayor parte de los datos hidroclimáticos en Perú, en general, en la región tropical de América del Sur, comienza pues en los años 60, raras veces antes de esto. Entonces aquí tenemos un registro bastante interesante que empieza pues a inicios del siglo XX. Sobre esta serie de niveles del río Amazonas que observamos aquí a la derecha, donde observamos pues, periodos de aguas altas y aguas bajas que fluctúan conforme el periodo de lluvias, ¿no? El periodo de lluvias y el periodo de recesión de las lluvias, hemos podido también observar diferentes variabilidades y diferentes cambios muy importantes. Por ejemplo, en este artículo que publicamos en 2018, hemos podido documentar una intensificación en la frecuencia de inundaciones extremas, que son las que observan aquí en puntos de color azul. De hecho, en la ciudad de Manaus, en Brasil, se estima un nivel crítico de inundación, que es el de 29 metros. La cuota del nivel del río de 29 metros es el nivel crítico de inundación, que ya empieza a inundar la ciudad y algunas calles importantes. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX, observábamos una inundación que superaba este nivel crítico cada 20 años, ¿no? Sin embargo, desde inicios del siglo XXI, observamos en promedio una de estas observaciones cada 4 años, y eso lo podemos ver en esta secuencia, ¿no? Como podemos ver aquí de puntos azules que superan todos ellos este nivel crítico de inundación. Y de hecho, el nivel histórico más alto que ha tenido el río Amazonas ha sido registrado recientemente en junio del año pasado, de 2021, que es este
punto que vemos aquí. Pero por otro lado, también hemos observado una mayor frecuencia de sequías extremas, que son las que observamos aquí en puntos rojos, y son consideradas pues, cuando el nivel del río Amazonas en Manaos está por debajo de la cota de 15.8 metros, a partir de la cual el puerto de Manaos ya no puede ser operacional, ya no es operativo, ¿no? Entonces, de la misma manera, estas últimas décadas hemos observado varias sequías muy intensas. Por ejemplo, el año 2005 se decía que era la sequía del siglo en la Amazonía, pero fue superada solo 5 años después con la sequía de 2010. Entonces, nuestros estudios han estado muy enfocados a tratar de entender los orígenes de estos eventos extremos y sus posibles proyecciones en el futuro. Hoy en día, cuando hablamos de la Amazonía, hablamos también de una intensificación en la frecuencia de eventos hidrológicos extremos en las últimas 3 décadas, que es lo que observamos aquí en esta sombra naranja, ¿no? Desde finales de los años 90, básicamente, hay muchos eventos extremos, tanto sequías como inundaciones. Y esto incluye también los eventos históricos, como les decía, la sequía histórica en el 2010 y el récord de inundación en el 2021. Y ya estudios posteriores, en el 2019, nos permitió analizar los cambios, esta vez regionales, de las precipitaciones en la cuenca amazónica. Y lo que hemos podido observar es que existe una intensificación o un aumento de las precipitaciones en la Amazonía, principalmente en el norte de la cuenca amazónica, aquí donde vemos las regiones con color azul, básicamente al norte de los 5 grados sur, y principalmente en el periodo de noviembre a mayo, ¿no? Mientras que, si nos enfocamos en el periodo de agosto a noviembre, lo que vemos es una disminución significativa de las precipitaciones en el sur de la cuenca amazónica, que incluye el sur de la Amazonía peruana, la Amazonía boliviana sobre todo, y también el sur de la Amazonía brasileña. Entonces, en la Amazonía podemos observar cambios, una evolución diferenciada, muy contrastada incluso, con un aumento de lluvias en las últimas 3 décadas en el norte, pero una disminución de las lluvias muy marcada también en estas últimas décadas en el sur. Y esto pues explica ya de manera regional por qué tenemos a la vez en el curso principal del Amazonas más inundaciones extremas, más frecuentes, pero también estas sequías extremas más frecuentes, ¿no? Las primeras más asociadas a un aumento de lluvia en el norte, mientras que las segundas, estas sequías más asociadas a una disminución de las precipitaciones en el sur. Entonces, frecuentemente me hacen la pregunta, ¿en la Amazonía está lloviendo más o está lloviendo menos? Entonces, la respuesta es depende dónde, en qué lugar de la Amazonía, y depende también en qué periodo del año. Son cambios complejos que también tienen que ver con el tamaño pues, continental de la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, como pueden ver en el Perú, podemos detectar ambos procesos, un aumento de las lluvias en ciertas regiones durante noviembre-mayo, pero también una disminución de las lluvias principalmente hacia el sur de la Amazonía. Otros estudios independientes han hecho un trabajo semejante, pero esta vez usando niveles de ríos en las principales subcuencas en la Amazonía, y encuentran pues, resultados que son coherentes con estos cambios en las precipitaciones. Por ejemplo, aquí los niveles más altos de los ríos han ido en aumento en la parte norte, como podemos ver aquí en azul, en la parte norte de la Amazonía, pero han ido en disminución en la parte sur de la Amazonía, mientras que los niveles más bajos, pues, también disminuyen en la parte sur y suroeste de la Amazonía, ¿no? Entonces, es importante siempre en este tipo de ciencias, de las geociencias, constatar o conferir con estudios independientes y con datos independientes, pues, algunas conclusiones comunes, ¿no? Entonces, nuestros estudios han mostrado, básicamente, que lo que ocurre hoy en día en la región tropical de América del Sur es una intensificación de una circulación atmosférica muy conocida, que es la circulación de Hadley continental, ¿no? Entonces existe una convección y una ascendencia de masas de viento más intensa en el norte de la Amazonía, que está relacionado pues, a este aumento de precipitación, pero esta circulación también está asociada a una subsidencia, y la subsidencia atmosférica está muy asociada a ausencia de lluvias, básicamente en el sur y sureste de la cuenca amazónica, como se observa en este esquema, ¿no?
Y esto básicamente está asociado pues, a cambios de gran escala, por ejemplo, el calentamiento en el Océano Atlántico tropical, que está a su vez asociado al calentamiento global. Entonces, el calentamiento global, que como su nombre lo indica, tiene una escala planetaria, pero genera cambios regionales, y uno de ellos ha sido justamente esta intensificación de esta celda o esta circulación de Hadley regional, que a su vez nos ha permitido explicar pues, estos cambios en las precipitaciones. Entonces, esto podría continuar en el futuro, es muy posible, porque esta circulación de Hadley puede seguir intensificándose mediante o asociado a este calentamiento global, ¿no? Bueno, es lo que les decía, entonces, un incremento significativo en la convección en el norte, la rama ascendente de la célula de Hadley, y a su vez una subsidencia también más intensificada, la rama subsidente de la célula de Hadley, asociado a este contraste de evolución, ¿no? Entre aumento de precipitación en el norte y disminución en el sur. El año pasado hicimos un estudio con colegas en Francia que nos permitió definir características atmosféricas típicas en la región tropical de América del Sur, que se conocen como patrones de circulación, ¿ya? Que están definidos con vientos de bajos niveles, con vientos a 1000 o 1500 metros de altura, y pudimos clasificar cualquier día del año en uno de estos 9 grandes patrones de circulación atmosférica. Lo que vemos aquí en vectores, en flechas, son vientos justamente a 850 hectopascales, decían 1500 metros más o menos, y lo que vemos en colores son anomalías de precipitación. Entonces, a su vez podemos observar que estos 9 patrones de circulación pues ocurren de manera diferente a lo largo del año. Lo que vemos aquí es el porcentaje de ocurrencia de cada uno de estos 9 patrones de circulación en un año promedio. Entonces podemos identificar, por ejemplo, que algunos patrones de circulación como el 7, 8 y 9, que vemos aquí en color rojo, principalmente se observan durante el invierno austral, nuestro invierno, ¿no? Entre mayo, junio hasta septiembre, octubre más o menos. Tenemos también algunos patrones de circulación que caracterizan el verano, ¿no? Por ejemplo, el 3, 4 y 5 aquí en azul, en esta figura de la derecha. Y también lo que es más interesante todavía de este estudio es que pudimos identificar algunos patrones de circulación de transición, que caracterizan la transición entre el periodo seco y el periodo húmedo, por ejemplo, en la región tropical de América del Sur, que son básicamente el patrón de circulación 1 y 2 que vemos aquí en color verde, y el patrón de circulación 6, que es más bien la transición del periodo húmedo del verano hacia el periodo seco en el invierno. Entonces, habiendo clasificado estos patrones de circulación, estos estados atmosféricos reconocibles y cruciales para las precipitaciones, lo que hemos podido también hacer es identificar si es que estos patrones de circulación han ido cambiando en el tiempo. Y lo que hemos podido ver es que este patrón de circulación 9, que es un patrón de circulación típico del invierno, es cada vez más presente en el periodo de transición entre julio y octubre. Es decir, entre julio y octubre, que ya deberíamos empezar a tener lluvias en la región tropical de América del Sur, incluyendo los Andes, tenemos cada vez con más frecuencia la presencia de este patrón de circulación que es típico de invierno, ¿no? Y esto pues estaría asociado a un retraso del inicio de las lluvias, principalmente en el sur de la cuenca amazónica, mientras que el patrón de circulación número 2, que es el patrón asociado al inicio de las lluvias en el sur de la Amazonía, lo que observamos es que más bien está disminuyendo en su frecuencia. Entonces, podemos ver que estos patrones de circulación que están cambiando también en el tiempo, nos están sugiriendo que hay más situaciones de invierno y por ende secas, ¿no? Durante este periodo de transición de la época seca a la época húmeda. Y esto a su vez está muy relacionado con lo que explicaba hace un momento, esta intensificación de la célula de Hadley, porque este patrón de circulación 9 justamente tiene una mayor actividad convectiva en el norte del continente, como podemos ver aquí en color azul, que está asociado a esta ascendencia de vientos, pero también una mayor subsidencia de vientos en el sur de la Amazonía, asociado pues a una ausencia de precipitación, como vemos aquí en color rojo o amarillo, ¿no? Muy bien. Por otro lado, hemos también podido relacionar la frecuencia de estos patrones de circulación típicos, principalmente el patrón de circulación 9, que viene siendo cada vez más frecuente, con la intensidad
del periodo de incendios forestales en la Amazonía. Y lo que vemos es un diagrama de dispersión de este tipo, ¿no? Donde podemos ver pues que existe una relación, ¿no?, significativa entre los años donde este patrón de circulación 9 es más presente y con la intensidad de la temporada de incendios en el sur de la Amazonía. Esto es bastante interesante porque simplemente estudiando la atmósfera, desde datos de circulación atmosférica, podemos inferir si un año va a ser más o menos susceptible a tener una temporada de incendios intensa en la Amazonía, ¿no? Es decir, sin ni siquiera usar datos de precipitación, solamente con datos de circulación atmosférica y con información asociada pues a los incendios forestales, ¿no? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en la Amazonía brasileña y estados que están al sur de Brasil, este patrón de circulación que hemos identificado puede explicar hasta el 44% de la variabilidad interanual de los incendios en estas regiones, ¿no? Muy bien, les comentaba también que en el sur de la cuenca amazónica lo que observamos es una disminución significativa de las precipitaciones, que esto ya lo hemos visto hace un momento. De hecho, hemos observado que desde los años 80 hay una disminución de alrededor del 18% de las precipitaciones, principalmente en el periodo de transición de seco a húmedo, es decir, entre septiembre y noviembre. Y pues en esta región también hemos observado un retraso significativo del inicio del periodo de lluvias, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es la fecha del fin de la época seca, medido en péntadas del año, es decir, la péntada 50 más o menos es el inicio de septiembre, y la péntada 62, 63 es ya el inicio de octubre, ¿no? Entonces vemos cómo esa fecha del fin de la época seca se ha ido retrasando en el tiempo desde los años 80 hasta la actualidad. De hecho, hoy en día ya se habla de alrededor de un mes de retraso del inicio de época húmeda, ¿no? Es decir, la época seca está cada vez es más larga en el año, lo cual pues genera impactos importantes en los ecosistemas y también en el bosque amazónico. No solamente hemos observado cambios en la precipitación, también cambios en la temperatura del aire, es lo que vemos aquí. Es una evolución de la temperatura desde los años 80 hasta la actualidad. Y podemos ver tres líneas. La línea negra es la temperatura media anual. La línea azul, la temperatura para el verano extendido, digamos, de diciembre hasta mayo. Y en rojo, la evolución de la temperatura en el periodo seco, incluyendo el periodo de transición de seco a húmedo, ¿no? Desde junio hasta noviembre. Entonces podemos ver que esa tendencia al calentamiento, si bien existe en las tres series que he descrito, es principalmente intensa durante el periodo seco, donde el calentamiento está de alrededor de 0.36 grados por década, ¿no? Lo cual es bastante, mucho más que el calentamiento global promedio, ¿no? Y mucho más que el calentamiento de los océanos también. Entonces, un cambio importante del sistema climático, porque el sistema climático no es solamente atmósfera o ríos, es también la biosfera. Un cambio importante que se ve en la biosfera, y que seguramente ustedes han oído hablar, es el incremento de la deforestación en la Amazonía, y es lo que vemos aquí. Son superficies en color rojo y naranja, son las superficies deforestadas en la Amazonía, que atañan todos los países de la cuenca amazónica, principalmente el sur de Brasil y parte de Bolivia, y también algunas regiones en Perú. Esta región se conoce como el arco de deforestación, que vemos pues en un color rojo más intenso, ¿no? Que está asociado pues al año en donde ocurrió la deforestación. Entonces, en el sur de la Amazonía vemos diferentes cambios importantes, por ejemplo, un incremento en la época seca cada vez más larga, disminución de las precipitaciones también, un incremento de la temperatura y un incremento en el área deforestada. Entonces, diferentes cambios que involucran diferentes componentes del sistema climático, ¿no? Atmósferas, hidrosfera, pero también biosfera. Por ende, es muy posible que estos cambios ya estén afectando el ciclo hidrológico a escala regional, y es algo que hemos querido evaluar y reconocer en este proyecto Amanecer. En el futuro, las proyecciones climáticas futuras, que son los modelos que usa el IPCC, basados a ciertos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, nos sugieren que en la Amazonía y en América del Sur tropical en general tendremos condiciones más secas, lo que vemos aquí en color rojo, principalmente en el periodo de transición de septiembre a noviembre,
pero también condiciones más cálidas, que es lo que vemos aquí también en color rojo, ¿no? Aquí lo que observamos son diferencias de lo que sería la precipitación y temperatura hacia finales del siglo XXI respecto hacia lo que ha sido el final del siglo XX. Entonces, condiciones más secas, principalmente en este periodo de transición, pero también más cálidas. Existen también modelos que consiguen acoplar la biosfera a un escenario dado del clima, en el clima promedio, y aquí les muestro resultados de algunos de esos trabajos, donde nos permiten inferir cuál podría ser el bioma o el tipo de bosque, si se quiere, más probable bajo estos cambios de clima que observamos ya, que de hecho ya venimos observando desde las últimas décadas, ¿no? Entonces, en el presente tenemos que el bioma más importante en América del Sur tropical es el bosque tropical, que vemos aquí en un verde intenso, ¿no? Hacia el sur, en la región, por ejemplo, del Cerrado en Brasil, ¿no? Etcétera, tenemos un ecosistema más bien del tipo de sabana, que vemos aquí en rosa, y también existe, sobre todo en Bolivia y la transición Andes-Amazonía, algunas regiones con este bioma que es el bosque tropical estacionario, ¿no? Es decir, que es bosque tropical en algunos periodos del año solamente. Y pues ya vean, hacia 2050, lo que nos sugieren estos modelos es que habría un reemplazo significativo, ¿no?, del bosque tropical por este ecosistema de sabana y también por un bosque estacionario, ¿no? Es decir, un bosque tropical como el que conocemos actualmente que podría ser reemplazado por un ecosistema más arbustivo, con árboles más pequeños, que es este ecosistema de sabana. Esto es lo que se conoce en el argot científico como la sabanización de la cuenca amazónica y es, como pueden ver, resultado de modelos numéricos, obviamente, que tienen incertidumbre, pero es un proceso muy posible y que se sustenta, de hecho, por ecuaciones físicas, en fin, que resuelven estos modelos, ¿no? Y esto, pues, obviamente es un punto crítico para el recurso hídrico a escala regional e incluso global, ¿no? Aquí simplemente pues les muestro la evolución en el tiempo de la deforestación en la Amazonía y su proyección hacia el futuro, basado en criterios que se conocen como business as usual, ¿no? Si no se hacen más áreas naturales protegidas, en fin, la deforestación continuaría como se muestra aquí. Ya actualmente tenemos 17% de la cuenca amazónica que ha sido deforestada y otro 17% que ha sido fuertemente degradada. ¿Ok? Les he comentado también que desde los años 70 hay más sequías extremas, con un periodo seco más intenso, y las últimas 2 décadas han sido las más cálidas que se hayan observado en la Amazonía desde el inicio del siglo, ¿no? Entonces, hoy en día la comunidad científica que estudia la Amazonía, pues habla de este riesgo real de un punto de quiebre, ¿no? Un tipping point del bosque, del ecosistema del bosque amazónico, y como se puede observar aquí, más bien la pregunta es, ¿qué tan pronto eso podría ocurrir, ¿no? Entonces, lo cual es justamente parte de nuestros estudios. El año pasado, más de 180 científicos trabajando en la Amazonía publicamos un reporte que se llamó, es un reporte de balance del estado actual de la Amazonía, que está en libre acceso. De hecho, es un reporte parecido a los que publica el IPCC, pero en este caso exclusivo para la Amazonía, incluyendo todos los países amazónicos. Es un reporte único en su género y sugiero que lo vayan a ver si es que están interesados en esto, ¿no? Donde pues pueden ver más detalles sobre estos procesos de sabanización en la Amazonía. Ya para ir terminando, quería mostrarles algunos resultados que hemos hecho recientemente en este proyecto Amanecer. Aquí nosotros trabajamos con modelos climáticos, ¿no? Modelos numéricos que reproducen, que simulan el clima promedio, y hemos hecho test de sensibilidad a diferentes escenarios de cobertura de suelo. Es decir, hemos analizado el clima bajo una condición que le vamos a llamar control, con una Amazonía que prácticamente no está deforestada, ¿no? Y luego sometemos al modelo esta cobertura con un bosque ya bien deforestado, con una Amazonía bien deforestada, que es la proyección hacia el 2050, y vemos cómo el sistema de la circulación atmosférica y las precipitaciones pueden modificarse bajo este escenario de deforestación. Esto es parte de un artículo que hemos publicado en 2021 en la revista Climate Dynamics. Bueno, lo que vemos aquí es que bajo este escenario de deforestación tendríamos menos
humedad ingresando desde el Océano Atlántico hacia la cuenca amazónica, y lo que vemos aquí en rojo es una disminución de la precipitación que no solamente estaría concentrada en la región donde ocurre la deforestación, pero sino también, vean, en toda la región andina, incluyendo los Andes de Perú y Bolivia, ¿no? Básicamente son impactos remotos, si se quiere, es decir, impactos en la Amazonía debido a una deforestación que principalmente ocurre en la Amazonía brasileña, ¿no? Entonces, quitar este bosque, que es de enorme en superficie, produce cambios en la circulación atmosférica regional y por ende también cambios en las precipitaciones, no solamente donde hay deforestación, sino también impactos remotos, como podemos ver aquí en los Andes tropicales, que básicamente toda esta región está de color rojo, que quiere decir que es menos precipitación en el escenario deforestado cuando lo comparamos con este escenario de bosque intacto, ¿no? Justamente estos impactos remotos asociados a estos cambios en la circulación. Actualmente estamos haciendo diferentes estudios en diferentes valles interandinos y para esto usamos estos modelos climáticos, pero ya a una resolución muy fina, lo cual demanda pues, muchas horas de cálculo y muchos recursos de cómputo, además de capacidad humana, obviamente, para ir trabajando con esto. Por ejemplo, aquí les muestro el resultado para el valle del Songo en la Amazonía, en la frontera entre Bolivia y Perú, perdón, que es un valle interandino y que empieza justamente en la Amazonía, o que empieza en el altiplano y llega hasta la Amazonía, ¿no? Para esto usamos modelos anidados, ¿no? De diferentes resoluciones, como les decía, llegando hasta 1 kilómetro de resolución en estos valles. Este valle lo hemos estudiado porque tenemos una buena colección de información meteorológica in situ, ¿no? Para poder comparar y validar nuestros modelos. Justamente lo que vemos aquí es en gris la topografía andina, desde la Amazonía a la derecha hasta el altiplano aquí en la izquierda. Las barras son las precipitaciones observadas en las estaciones meteorológicas. En azul es la precipitación bajo el escenario control, es decir, con un bosque intacto. Y en rojo es la precipitación que simula el modelo bajo este escenario de deforestación. Entonces, como podemos ver, disminuciones significativas tanto en la Amazonía como en la región del altiplano, donde justamente el recurso hídrico es todavía más crítico, ¿no? Entonces, hoy en día estamos también trabajando en impactos de la deforestación en la Amazonía, en otros valles altamente prioritarios en los Andes, por ejemplo, en la región de Quito, en el Valle de la Antisana, que alimenta en gran medida la ciudad de Quito, también en el Valle del Mantaro y el Rímac, que es justamente parte de una tesis doctoral que se realiza entre la Universidad Católica y la Universidad de Grenoble, donde yo trabajo, que es parte de una beca en esta escuela doctoral franco-peruana, y es Miguel Saavedra, quien es también investigador del Instituto Geofísico del Perú, donde estamos evaluando los impactos de la deforestación amazónica en las precipitaciones en estos dos valles, ¿no? Los valles de las cuencas del río Mantaro y Rímac, que como sabemos son muy importantes en relación a la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la seguridad hídrica en el Perú. Bueno, ya solamente para ir terminando, quería mencionarles que todos estos trabajos también se hacen como parte de un programa hidroclimático regional para los Andes, que es parte del Programa Mundial de Investigación para el Clima, el cual coordino desde este año, y junto con mi colega Mariano Maciocas del Instituto Yaniglia en Mendoza, que es un instituto que estudian los glaciares y los recursos hídricos de los Andes de Argentina, principalmente. Y pues tenemos aquí un desafío bastante grande para estudiar los Andes de manera articulada y coordinada desde Patagonia hasta Venezuela, ¿no? Aquí les muestro simplemente los diferentes programas hidroclimáticos que tiene el Programa Mundial de Investigación para el Clima en todo el mundo. En América del Sur hubo dos grandes programas, uno fue LBA en los años 90 y LPB en los años 90, 2000 también. Y hoy en día el único programa a esta escala es ANDEX, que involucra, como les decía, investigadores de todos los países andinos. Es un programa que están haciendo y que vamos a seguramente pues, necesitar y queremos incorporar a toda la comunidad científica que trabaja en temas de hidroclimatología y sus impactos de los países andinos, ¿no? Tenemos dos grandes objetivos desde un punto de vista físico, digamos.
¿no? Entender, por un lado, los procesos físicos que controlan el balance hídrico y balance energético a todo lo largo de los Andes, incluyendo las regiones que interactúan con los Andes, por ejemplo, los océanos, las principales cuencas como la Amazonía, la Orinoquía, etc. También nos interesamos mucho en entender cómo el cambio climático y la deforestación y otros cambios de uso de suelo pueden afectar el funcionamiento de la hidroclimatología, incluyendo la frecuencia de eventos extremos, como hemos hablado en esta presentación. Y un tercer objetivo, que es principalmente cómo esta ciencia que podemos desarrollar puede servir para contribuir en el desarrollo sostenible de la región, la región andina. Hablamos pues entonces de cambios, de impactos también en otros tipos de sistemas como la ecología, como el sistema humano, el agua potable para las ciudades, en fin. Así que es un programa bastante ambicioso que están haciendo y que seguramente van a escuchar hablar de esto bastante. Ya para terminar, simplemente decirles que gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica, realizamos webinars sobre los principales desafíos de la hidroclimatología para los Andes y también cómo llevar esta ciencia hacia la toma de decisiones. Hemos hecho ya 2 excelentes sesiones de webinar con un gran número de personas, tanto en vivo, pero también se registran estos videos de los webinars y están disponibles en la página web de Andex. Un primer webinar fue sobre los desafíos en la hidroclimatología en el contexto del cambio climático y la toma de decisión, donde tuvimos a la viceministra del Ambiente, Yamina Silva, como una de las interventores en este webinar, y también al doctor Jan Polscher, que es director científico de GWIX, uno de los grandes proyectos del Programa Mundial de Investigación para el Clima. Un segundo webinar estuvo más bien orientado a cómo hacer interdisciplina y no morir en el intento, tema sumamente interesante y muy necesario hoy en día para la hidroclimatología andina y su relación justamente con otras ciencias, donde tuvimos la participación del doctor René Garró de Chile y Mariano Maciocas de Argentina. Y también me permito ya invitarlos para el tercer webinar, que será este viernes 30, donde vamos a tener 2 charlas muy interesantes que no se pueden perder sobre el 6º reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, y cómo generar esa interacción entre ciencia, sociedad y política. Vamos a tener 2 ponentes, la doctora Paola Arias, que ha sido autora una de las autoras de este reporte del IPCC, y también la doctora Ana Estúar Ibarra, que es coordinadora del IAI para América del Sur, cuya justamente tiene bastante experiencia en este tipo de desafíos de esta interacción ciencia, sociedad, política. Así que los invito desde ya. Los webinars son en español, hay traducción simultánea al inglés, así que están todos invitados. Bueno, muchas gracias. Creo que me pasó un poco el tiempo, pero si tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas, con gusto podría resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Estuvo muy interesante. Varias cosas nuevas para mí. Entonces, ahora tenemos, bueno, como dijiste, nos hemos extendido un poco, pero tenemos todavía tiempo para preguntas, ya que estamos en la sesión de la mañana y generalmente todo es en la tarde. Entonces, nuestros participantes del público, si quieren hacer alguna consulta, la pueden realizar ya sea por chat o también pueden abrir sus micrófonos y hacerle la consulta directamente a Giancarlo. Por favor. Sino mientras que alguien de repente por ahí se va animando, yo me quedé con algunas dudas. Hablaste de esta parte sur donde hay menos precipitaciones o se demora más en iniciar también el periodo de las lluvias. Y en la parte norte, ¿eso de alguna manera se compensa o eso sigue estando normal como antes? Sí, bueno, sí, efectivamente en la parte norte lo que vemos es una intensificación de las precipitaciones, es decir, existen eventos de lluvia mucho más intensos, mucho más prolongados también en el tiempo, y lo cual está generando una mayor frecuencia de inundaciones extremas, ¿no? Como mostré, creo que eso puede ser interesante también.
volver ahí. Pero efectivamente lo que mencionas es importante porque si uno evaluase solamente el caudal medio del Amazonas o el nivel medio del río Amazonas, lo que va a encontrar es que no hay mayores cambios. Si uno trazara aquí la media, ¿no? La línea, el promedio aritmético, no encuentra mayores cambios en el río Amazonas, ¿no? Pero ese promedio esconde una intensificación de estos extremos que está muy asociada a estos cambios en el norte y en el sur, ¿no? Entonces, efectivamente, si hablamos de promedio, hay esa compensación norte-sur que menciona José. Sin embargo, lo que genera eventos extremos son justamente estos picos de niveles máximos y también estos periodos de niveles muy bajos o de ausencia de lluvias durante periodos largos, ¿no? Y si lo de la deforestación, aquí tenemos tenemos una pregunta, a ver, sí. De Yaris Veneros, dice, muchas gracias por la presentación. Se han realizado estudios en cambios de intensidad de precipitaciones en escenarios de cambio climático, por lo que encontramos la intensidad aumenta, pero la precipitación anual disminuye. Sí, creo que lo clave para responder a esta pregunta es el aspecto regional, la diferencia regional que hay en la Amazonía, ¿no? Es decir, en el norte estas lluvias están aumentando, pero en el sur es al contrario, hay una disminución de estas lluvias, ¿no? Eh, Cuando hablamos de intensidad, también muchas veces estamos hablando de eventos de lluvia concentrados en periodos muy cortos, ¿no? Porque en realidad la definición de intensidad de lluvia es esa, ¿no? Es la cantidad de milímetros de lluvia que cae en un periodo dado. Entonces, si el periodo es más corto, eh, como está en el denominador de la ecuación, pues la intensidad va a aumentar, ¿no? Y eso sí es bastante más complicado de proyectar por los modelos, es decir, cantidad de lluvia versus minutos u horas, ¿no? de precipitación. Pero es muy importante porque la erosión, por ejemplo, depende en gran medida de esa intensidad, más que de la lluvia media, ¿no? Pero un poco para responder a la pregunta, es que sí, la precipitación disminuye, pero en el sur de la Amazonía. En el norte más bien está aumentando esa precipitación. Entonces, ese contraste regional hoy en día es esencial de entenderlo para entender la hidroclimatología amazónica y tanto su evolución de las últimas décadas como también las proyecciones futuras, ¿no? A ver, tenemos otra consulta. Tenía una pregunta. Ah, Giancarlo, en sí, primer lugar, muchas Francisco. gracias por la exposición. Ha sido muy, muy clara, muy preocupante también. Y yo quería, yendo sobre esa preocupación, recuerdo yo que en la década de los 90, puede ser, había 80, una preocupación enorme sobre el rompimiento de la capa de ozono, ¿no? Por este uso de aerosoles. Y eso se detuvo y se llegó a revertir, pero me acuerdo que era una cosa sumamente preocupante. Entonces yo pregunto, para hacer no sé si corresponde hacer la comparación, pero si detuviéramos la deforestación y mitigáramos el cambio climático, estos eventos están relacionados a estas dos cosas, ¿no es cierto? ¿Podría revertirse, recomponerse? ¿Qué sabemos sobre eso? O sea, ¿cuán urgente es y cuán inevitable es esta situación? Gracias. Gracias, Francisco. Sí, es una excelente pregunta que merece bastante reflexión. Teóricamente, si pudiésemos parar el efecto del cambio climático y la deforestación, efectivamente podríamos revertir estos problemas de intensificación de extremos, periodos secos más largos, etcétera, ¿no? Ahora, el tema de la deforestación es algo que depende en gran medida de las políticas de Estado, pero no solamente del Perú, como hemos visto, ¿no? Básicamente de Brasil y de los demás países amazónicos. Entonces, incluso se podría hacer reforestación de las regiones más críticas, ¿no? Entonces, esas cosas son sumamente urgentes y tienen que estar en la agenda de los países amazónicos. De hecho, ya les comento, hoy en día hay un fondo muy grande de Jeff Bezos que ha dado, me parece, 30 millones o 20 millones de dólares, no recuerdo bien, para identificar zonas a proteger en la Amazonía, principalmente en la Amazonía andina. Bueno, por alguna razón ese fondo se concentra aquí, porque justamente una de las conclusiones del último evento de la COP, de la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad, fue que debíamos llegar que cada país para el 2030 tenga al menos 30% de su territorio bajo un medio de protección, de conservación.
Y eso para la Amazonía es sumamente importante por todos los cambios que estamos viendo aquí. Entonces, eso no es imposible, es parte de las políticas de Estado y es algo que se debe hacer, porque precisamente si no cuidamos el bosque amazónico, esos impactos van a afectar muy inmediatamente y drásticamente el recurso hídrico, por ende seguridad alimentaria, seguridad energética, etc. Eso por el lado de la deforestación. Pero por el lado del cambio climático, como bien dije, teóricamente si lo paramos, sí, podremos revertir todo esto de aquí, pero eso es mucho más difícil. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón es que esto depende en gran medida del sistema económico en el que vive el mundo, no el Perú, ni Brasil, ni Bolivia, sino el mundo, ¿no? De hecho, los países que más contaminan y más contribuyen o más emiten de gases de efecto invernadero, pues están lejos de Perú, ¿no es cierto? Perú emite una fracción mínima, ¿no? de gases de efecto invernadero. Entonces, llegar a ese convencimiento de los países para reducir o simplemente tener una emisión cero es muy complicado, muy difícil, porque está en juego todo el sistema económico de los grandes países que tienen, digamos, que controlan la economía mundial. Y por otro lado, ya la concentración de gases de efecto invernadero es tal que aún si parásemos, si detuviésemos la emisión de gases de efecto invernadero, sus efectos van a durar todavía varias décadas, incluso hay quienes dicen alrededor de, sí, pueden ser entre 50 y 100 años, ¿no? Entonces, de concentración, porque esos gases de efecto invernadero para que regresen a sus fuentes de sumidero, que son los océanos, los bosques, etcétera, van a tomar un tiempo todavía. Entonces, por eso es que hablamos hoy en día no solamente de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, ¿no? Que justamente es por eso que es importante saber a qué clima o a qué situación climática nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero por los dos lados, por cambio climático y por deforestación, que de hecho también están relacionados en gran medida, porque si deforestamos o si continuamos con incendios forestales, es más CO2 que va a la atmósfera, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso ahí. Por ambos lados es un deber mitigar al máximo posible dentro de nuestras capacidades ambas cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, el tema de la deforestación es mucho más urgente en el sentido de que está de alguna u otra manera en nuestras manos, mientras que lo del cambio climático es un poco más lejano a nuestra capacidad como país, pero que de todas maneras necesitamos hacer un esfuerzo sobre eso. También quiero complementar la respuesta diciendo que es nuestro rol como científicos dar evidencias basadas en ciencia de los impactos que tienen estos procesos terribles como deforestación y cambio climático, y también proporcionar a los tomadores de decisión ciertas herramientas justamente asociadas a esta adaptación que podríamos tener en el futuro, ¿no? Bien. Tenemos una última pregunta para ya ir cerrando, que estamos con el tiempo. De Joaquín, bueno, tenemos más. Joaquín Antonio Peralta Arroyo pregunta, ¿están utilizando las imágenes satelitales del PerúSat-1? Es una buena pregunta. Usamos varias imágenes satelitales, generalmente del tipo libres, es decir, de MODIS, en fin, y otras. Yo sé que existen ya imágenes de PerúSat. Por ahí he mirado algunas de ellas, pero en los resultados que he mostrado no tenemos todavía no hemos usado todavía estas imágenes, pero va a ser muy interesante explorar un poco más eso. Me gustaría tener contacto con alguien que tenga que conozca esa información, porque sé que tienen información a una muy alta resolución, entonces para ver estos temas de deforestación pueden ser muy útiles, ¿no? Sí, efectivamente. Así que es una buena sugerencia. Y bueno, aunque un poco se va del tema, pero Yaris pregunta si también en los institutos donde trabajas hay oportunidades postdoctorales. Sí, sí las hay eventualmente. Actualmente estamos buscando un postdoc justamente para trabajar en estos temas de priorización de áreas naturales protegidas o áreas bajo algún medio de conservación en Perú. Entonces, alguien que tenga más bien el background entre ecología y ciencias ambientales. Estamos buscando más bien el cierre es el 30 de septiembre, así que si alguien cumple con este perfil, que me envíe su CV, ¿no? Todavía hay tiempo hasta el 30 de septiembre. Muy bien.
Muchas gracias, Giancarlo, y a todos los asistentes a la charla del día de hoy. Entonces, ha sido un gusto. Los invito a todos a continuar participando en el encuentro. Y con esto damos por concluido la sesión del día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.